Démosle. Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Perdón, creo que tengo la cámara apagada. Ya la activé. Aquí estamos ya. Estábamos ahí con las cámaras apagadas. Muy buenas noches, un fuerte abrazo. Eh, Hoy vamos a conversar sobre un tema que cada vez genera más temor, más dudas, más incertidumbre. Eh, Vamos a ver si, y sobre todo, yo creo que en la gente genera también más desprecio, más rechazo, porque están jugando con su dinero, con su dinero. Vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de qué es lo que ha pasado con las pensiones, ante qué amenaza realmente se encuentra, eh, quién en realidad ha sido el actor principal, el cerebro de esto que ha estado sucediendo con las pensiones y quiénes son los que van a tener que pagar las consecuencias, los costos y las facturas de estas decisiones. Yo les invito a que, como lo hacemos siempre, primero que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y por supuesto que conversen con nosotros. Haga sus preguntas, dudas que tenga, escenarios que usted prevé, cómo esto se relaciona con la política, cómo esto se relaciona con la economía, cómo esto se relaciona con su condición de vida, qué futuro es el que podríamos hablar, él espera a los pensionados, a los cotizantes, a la gente que en realidad está pendiente de este tema, sobre todo ahora que están despidiendo a medio mundo. Y la gente dice, bueno, yo todavía no me he pensionado, no, todavía no me jubilo, todavía estoy aquí pendiente, pero estoy preocupado. Así es que vamos a hablar sobre pensiones y vamos a conversar con Patricio Pineda, quien ya se encuentra con nosotros. Quiero darle la bienvenida a Patricio Pineda. Gracias, maestro, por hacer el espacio y compartir con nosotros. La verdad es que te hemos visto por todos lados. Han dado entrevistas, foros, encuentros, consultas en la Universidad Nacional, al interior del país. Yo creo que es un trabajo importante el que se está haciendo, sobre todo porque la gente tiene mucha duda de esto. Así que bienvenido, Patricio, gracias por hacer espacio y estar con nosotros en Barcito FM. Saludos, Franklin. Estamos siempre aquí a la orden y un gusto, pues, que este tema la gente esté comenzando ya a opinar, que al final de cuentas es lo más importante, que la gente opine. A ver, tú consideras, bueno, yo sí, nada más le doy la bienvenida a la gente. Les invito a que por favor vayan mandando sus consultas, sus preguntas, sus dudas, algún interrogante que tengan para compartir con Patricio. Vamos a hacer un primer bloque de exposición sobre el tema. En un segundo bloque vamos a leer todos sus comentarios y luego vamos a ir a un cierre. Así que más o menos les cuento. A ver, Patricio, la verdad es que este tema, cada vez que uno lo mira a nivel de medios de información, prensa y noticias, es más preocupante. ¿Podrías aterrizarnos así en palabras llanas, verdad? Y entendibles, qué es lo que está pasando actualmente, en este momento, con el tema de pensiones. Bueno, básicamente hoy en la mañana tuvimos una experiencia interesante en un programa de televisión donde se analizó eh, más o menos los elementos que la información que está pronta el gobierno a publicar, presionado, por supuesto, ¿verdad? Por las exigencias del acreedor, que en este caso es el Fondo Monetario Internacional, eh, van en tres líneas. La primera de ellas, corregir el mal diseño que se hizo de la base del sistema o del modelo de sistema de administración del fondo, porque este permitió, entre otras cosas, que el sistema como tal se volviese insostenible en el más corto plazo. Entendiendo el hecho de que sea insostenible a que cada vez hay menos recursos para pagar las pensiones en el país debido a un alto nivel de deuda. Entonces,
eso debe de corregirse. En segundo lugar, precisamente esa corrección debe de llevar un elemento de tratar de frenar el impacto de la extracción de recursos de manera acelerada que hay desde hace más o menos 3 años, desde la última reforma, y que ya tiene las alarmas encendidas, ¿verdad? Y más, hasta organismos internacionales han dicho de que tenemos fecha de caducidad en el sistema. Y por último, ver un poco la parte en la que vaya transitándose, ¿verdad? A un sistema previsional que no solamente se recupere, sino que vaya teniendo la capacidad de poder rendir frutos de cara al derecho humano a la seguridad social de los salvadoreños que están aportando al sistema. Entonces, sobre esa lógica, el Fondo Monetario Internacional ha puesto una hoja de ruta, ¿verdad? Que comprende dos elementos interesantes, mejor dicho, tres elementos interesantes. El primero de ellos es que debe de abrir toda la información que hasta este día tiene cerrada con llave bajo el concepto de información reservada. Y esa tiene que ir desde la emisión de deuda, es decir, de los certificados de obligación previsional por parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones. En segundo lugar, la colocación de cada centavo que ha estado llegando al fondo de pensiones tiene que explicar, ¿verdad? Cómo se ha hecho esa extracción de deuda, por qué se ha hecho, con qué justificante se ha hecho y dónde está colocada, ¿verdad? En segundo lugar, tiene que publicar la data estadística, es decir, personas activas al sistema al día de hoy, cuántos son, porque eso te va a indicar quiénes están soportando toda la carga fiscal y financiera actualmente en el sistema. Personas que están pensionadas de los distintos regímenes, llámese estos invalidez, sobrevivencia y vejez, ¿verdad? Personas que dentro del el amplio espectro de los afiliados no han puesto ni un centavo en su cuenta individual porque precisamente no trabajan o están en el sector mal llamado informal, o aquellos que sí han aportado en algún momento determinado, pero no tienen trabajo precisamente por las medidas que se han impulsado en los últimos años, que ha devenido en despidos masivos. Y lo más preocupante, ¿cuántos adultos mayores son los que no están protegidos bajo ninguna cobija, ninguna sombrilla de seguridad y protección social? Eso es interesante saber. Además, debe de publicar el gobierno todo lo relacionado a las rentabilidades reales percibidas por cada cotizante dentro de sus cuentas individuales en términos particulares, pero también al fondo de pensiones en términos generales. ¿Ya? Eso es importante. Por otro lado, el gobierno también debe de hacer público un análisis, ¿verdad? Un análisis expedito de los resultados que tiene la reforma del año 2022. Un análisis que se conoce como análisis actuarial, ¿ya? O sea, debe de hacer un diagnóstico real con toda esta data que acabo de mencionar que debe de publicar. O sea, debe de estar en el portal de la superintendencia el portal de la superintendencia del sistema financiero, en los portales de las dos AFP, en el portal del Instituto Salvadoreño de Pensiones, del Seguro Social, entre otros, ¿no? Entonces, ese estudio actuarial, ese análisis actuarial va a ser la fotografía del momento. Este es el diagnóstico, así está la enfermedad. Aquí está colocado cada padecimiento que tiene, ¿verdad? El organismo llamado modelo o sistema de pensión. Una vez teniendo eso, ya va a haber más claridad hacia dónde dirigirnos
y vamos a tener el tiempo suficiente como para pasar al segundo nivel, que es lo que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos que le han secundado, que se conoce como estudio técnico actuarial, que es lo que hace es una proyección a futuro de qué es lo que queremos, cuánto nos cuesta, quién lo paga y cómo lo paga, ¿eh? Que eso va a servir como base para saber y tener certeza de lo que queremos reformar para el año 2026, que es Son la dos fecha que ha estudios, impuesto. son Sí, dos. uno, Uno son es dos, la previo, evaluación de las medidas tomadas y la claro, otra es un estudio que nos permita encontrar escenarios. Así estaba. exactamente, así Bueno, es. Entonces, hay algo importante, hay algo muy interesante que yo quiero destacar esta noche y lo mencioné hoy en la mañana también, ¿no? ujú, Eh, el Fondo Monetario Internacional ha estado publicando informes de los avances que ha tenido el gobierno sobre las condiciones que le ha impuesto para soltarle 1.400 millones, ¿eh? sí. Entonces, uno de esos a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque yo quiero recordarles que el informe o los informes que el Fondo Monetario Internacional ha estado publicando de mayo hacia acá, reportando avances, entre esos hubo uno que nos dijo de que para el mes de julio, lo que acabo de decir que tenía que publicar el gobierno pidió una prórroga para este mes de septiembre, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese contexto, la Mesa por una Pensión Digna salió públicamente a decir eh, cuál tenía que ser, digamos, como los pasos correctos que deben de tomarse, que no habían sido publicados en ningún momento por el Fondo Monetario Internacional. Y es justamente lo que acabo de mencionar. Lo correcto es, para empezar a solventar este problema, primero un análisis actuarial y segundo, un estudio técnico actuarial que permita sentar las bases de una reforma. Y yo les quiero leer lo que el ministro de Hacienda le ha dicho a través de un memorándum enviado a la jefa, a la mera jefa del Fondo Monetario Internacional. Eh, y le dice el ministro actual de Hacienda lo siguiente, ya se lo voy a leer, aquí lo tengo. Le está diciendo, en primer lugar, le menciona que para la reforma se va a presentar en febrero. Febrero de 2026 será la fecha en la que se conozca la nueva reforma de pensiones, según ha programado el Fondo Monetario Internacional con el gobierno salvadoreño. Entonces aquí ya empieza a hablar el ministro y le dice, se está trabajando con el apoyo de la asistencia técnica del FMI en la elaboración y publicación de una propuesta de reforma fechada para el 10 de febrero del 2026, que podría entrar en vigor a mediados de dicho año para fortalecer, ojo, la sostenibilidad del sistema y comenzar a generar ahorros fiscales. Pero, está diciendo el ministro, como primer paso, publicaremos, aquí está lo interesante, una evaluación actuarial independiente del sistema de pensiones que evalúe su sostenibilidad. ¿Eh? O sea, se oye bien, ¿verdad? Porque al parecer como que están empezando a entender que las cosas a la zumba marumba, como dice mi viejo, no han funcionado. Entonces hay que, como dice Albert Einstein, si queremos resultados distintos, debemos de hacer cosas diferentes, no lo mismo. Entonces le dice, esto quiere decir, dice, que para modelar adecuadamente los diferentes beneficios para varias cohortes futuros jubilados, dice, ahora planeamos completar esta evaluación a finales de septiembre del presente año. Entonces, como pueden ver, aquí ya nos está diciendo el ministro de Hacienda dos cosas interesantes. La primera de ellas es que la última semana de este mes va a ser clave, porque se supone que van a estar publicados todos los elementos de data estadística que mencioné al inicio de esta entrevista, Ujú. así como la evaluación actuarial. Con esos elementos, ¿verdad?
la mesa por una pensión digna ya sale, ¿verdad? Para poder hacer un estudio actuarial y ofrecerle al país una propuesta de reforma que vaya acorde a, en primer lugar, salvar el fondo. Porque todo, y el mismo ministro lo está diciendo. Me extraña, ¿verdad? Que como que están empezando a entender que lo que se debe de buscar en el más inmediato plazo es sostenibilidad, porque no la tiene, ¿ya? O sea, están aceptando que cometieron una regada, ¿verdad? Con el memorándum que el ministro le ha enviado a la mera del Fondo Monetario Internacional, en primer lugar están aceptando que lo está diciendo, dice, eh, para fortalecer la sostenibilidad, ¿ya? Del sistema y comenzar a generar ahorros. En primer lugar está aceptando eso, ¿eh? En segundo lugar está aceptando que lo correcto es primero tener un diagnóstico real de las cosas para luego implementar el tratamiento, ¿verdad? Porque de lo contrario, vamos a ir a lo mismo. Ahora, ojo con esto también, porque si bien el ministro de Hacienda está dando fechas claves, aquí la responsabilidad inmediatamente pasa del lado de la Asamblea Legislativa, ¿ya? Lo más interesante a observar, a corroborar dentro de los próximos 4 o 5 meses que vienen son dos cosas. La primera de ellas, como es una evaluación en efecto actuarial independiente, o sea, quiere decir que esta persona o este actuario que va a hacer dicha evaluación no responde ni a los intereses del Fondo Monetario Internacional ni a los intereses del gobierno, ¿verdad? Ese es el objetivo de No realizar se un conoce análisis. quién es, ¿Cómo? no se conoce quién es esa. No, de eh, momento, la persona que está haciendo esto, no se sabe de momento. Debería de Pero estar corriendo en este momento, si lo quieren prometer para finales de septiembre, debería de estar corriendo. debería estar trabajando esa persona, en efecto, o esa firma, ¿verdad? Porque generalmente se contratan firmas. Un Entonces, proceso, te pregunto estos datos así porque a mí me parece que vos has puesto este primer estudio es clave, ¿verdad? claro, Bueno, sería como el, el, ¿cómo se llama? La columna vertebral de lo que se puede analizar y después el otro. Entonces es importante quién lo hace, qué calidad técnica tiene, qué nivel de independencia hay, porque ya hemos visto haciendo mercados y en las noches siguientes le sale volando una lámina. Entonces, claro. ¿qué hay de eso? ¿Tenés alguna información respecto a esas preguntas que nacen o que surgen sobre independencia, la claridad, la capacidad técnica de este estudio? ¿Tenés algo? Bueno, lo primero que yo debo decir es que la base actuarial que el Fondo Monetario conoce, ojo, la base actuarial, la base técnica actuarial que el Fondo Monetario Internacional conoce, es la misma que la mesa propuso hace 3 años. Es exactamente la misma. Entonces, va a ser interesante ver cómo evalúa el Fondo Monetario Internacional basándonos en esa base, valga la redundancia técnica que ellos tienen, que es la misma que la mesa propuesta. ¿Cómo se hace ese cruce de análisis? Más lo que nosotros vamos a realizar como mesa, ¿ya? Porque nosotros lo vamos a hacer, vamos a llamar a movilización y vamos a ir a entregar esa propuesta, Okay. ¿ya? A los técnicos por un lado del Fondo Monetario Internacional y a la Asamblea Legislativa. Pero terminando el hilo de la idea que estaba desarrollando, Sí. el llamado es a la Asamblea Legislativa. Primero al órgano ejecutivo. No metan sus manos. No metan sus manos en esto. No lo metan. Porque si meten sus manos aquí, se van a repasear en todo. ¿Ya? Dejen que las personas técnicas que conocen, que tienen experticia, que se han quemado las pestañas, hagan su trabajo. ¿Ya? Y tampoco se vayan a repasear en el ministro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ministro se ha comprometido públicamente con fechas. Y aquí viene lo interesante.
Si el ministro está diciendo que el 10 de febrero se presentará la propuesta con análisis, con estudio técnico actuarial de base, ¿verdad? Señoras y señores, eso quiere decir que vamos a tener por primera vez, ¿verdad? Ojalá que así sea. Cero madrugón, ¿ya? O sea, tendría que ser una cosa en la que se abran las puertas para la discusión, porque lo está diciendo, se va a presentar en febrero y a mediados del próximo año se estaría aprobando. Entiéndase ahí que ese margen de tiempo que está mencionando y se está comprometiendo públicamente el ministro, y digo el ministro porque si ustedes le han dado seguimiento a todas las declaraciones de los funcionarios de este gobierno, por primera vez estamos viendo a alguien que está actuando, Miren, llamémoslo sí, actuado o medio actuado de forma independiente, ¿eh? O sea, en el memorándum nunca se menciona al delincuente reelecto, nunca. Eso es aplaudible, ¿eh? Pero también eso quiere decir que se está responsabilizando públicamente él, ¿ya? Por lo tanto, sus compañeros de gabinete y los diputados deberían de respetar y no meter sus manos en este proceso, ¿ya? Y el mensaje es clarito, el que yo le lanzo a los diputados: no se metan en lo que no les importa, ¿ya? Dejen que se realice ese estudio actuarial, que se lo llevemos, ¿verdad? Y sí, abran el debate evitando madrugones, sí. porque ya hemos visto que los madrugones no sirven absolutamente para nada, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante, que yo lo quiero dejar bien claro en esta noche, porque actuado de manera presionada, de manera hipócrita, como sea que lo esté haciendo el ministro, pero está haciendo algo distinto hasta este momento, ¿Te ¿ya? suena a vos distinto a lo que vimos ya en la cuestión pasada? Bueno, en primer lugar, el anterior ministro a este simplemente fue a dar una propaganda cuando se presentó el proyecto de reforma de pensiones del año 2022. Ujú. De ahí no dijo, no abrió la boca más nada que para confirmar lo que nosotros, como mes habíamos dicho, allá por mayo, de que habían hecho esto a espaldas de los trabajadores, y él lo fue a confirmar el 7 de mayo del 2023 en un Sí, programa de televisión. Ese sí. es solo en el tema de pensiones, vea. En el resto no lo sé, pero en el tema precisamente de pensiones, que es el que yo veo, eso es lo que puedo asegurar. Esta vez no. Esta vez el tipo, para lo que ha venido siendo el comportamiento de este gabinete, por lo menos está haciendo algo diferente, ¿ya? Ujú. Y eso es ahí donde quiero que se me entienda de que él se está haciendo responsable públicamente, ¿ya? Al dar fechas, ¿ya? Allá esto si lo cumplen o no, ¿verdad? O si le ayudan, pues, Ujú. ahí los que están a la par a que eso en efecto se realice. Porque sí es una cosa que requiere un tratamiento lo más urgentemente posible. Yo lo que veo en esto, o sea, tú dices, ves cosas distintas, pero vamos a ver, en teoría, en febrero se presenta un Sí, proyecto, una propuesta. Esa sí. propuesta llega básicamente construida por el Ejecutivo y entra a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Así, Ujú. ¿verdad? Los Normalmente dos así ha elementos sido. adicionales que tú planteas, que me parece que eso sí es nuevo, que trabajas sobre documentos reales y además son públicos, porque yo recuerdo la última vez, de hecho creo que fue una respuesta que te dieron a tu persona, que lo hizo la diputada Callejas, ¿verdad? Ujú. Que dijo que ellos tenían no sé cuántos estudios actuariales y que habían estudiado esos estudios actuariales. No, eso es lo que recuerdo. Al final de Sí, cuentas, pareció que eso fue otra mentira. No sé cómo lo claro. interpretas, ¿verdad? Ahora, nunca se vio un documento, nunca hubo público un documento, nada de eso.
Sin embargo, hicieron un mimo de que habían discutido, porque yo me acuerdo que hicieron un mimo que ahí, ¿verdad? Hicieron su media pantalla de que habían discutido, pero ya tenían el esquema que iban a aprobar. También mintieron porque dijeron que ya no iban a agarrar dinero de las pensiones. Si te recuerdas, esas cosas las dijeron públicamente. Y al final fue todo lo que hicieron. Entonces, digamos, si esto sucede así, los dos estudios que deberían de levantarse y ser públicos. Y segundo, en teoría, si esto se presenta en febrero y debería ser aprobado a mediados del año, estaríamos hablando que hay 4 meses para discusión y debate, mínimamente, ¿verdad? Claro, así es. ¿Ves tú voluntad en serio? Porque más allá del ministro, en este país no se hace nada si no tiene el aval y la línea de parte de Casa Presidencial. Entonces tú ves en Casa Presidencial esta claridad, sobre todo cuando hemos visto que el Fondo Monetario Internacional dice una cosa, pero Bukele hace otra cosa. Sigue comprando Bitcoin, sigue agarrando dinero de las pensiones. De hecho, hoy aparece un último dato, no sé si puedes ampliarnos sobre esto, pero 10.922 millones aparecen Sí, que ya fueron tusqueados de las pensiones. Vaya, entonces claro. te pregunto eso, ¿ves en realidad cambios? ¿Los ves así políticamente hablando? Bueno, es importante aclarar que esta vez quien ha metido presión para que las cosas se vayan haciendo medianamente distintas no es nadie más ni nadie menos que el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Por lo tanto, por eso estoy diciendo y lo dije, no metan sus manos ni el Ejecutivo ni los diputados, ¿verdad? Es suficiente ha tenido el pobre hombre en exponerse, que seguramente le van a volar la cabeza una vez los técnicos del Fondo Monetario Internacional se vayan, ¿verdad? Con comprometerse públicamente. ¿Sí? Yo lamento por el ministro de Hacienda, pero probablemente eso le va a pasar. Entonces, porque esta vez el toro por los cuernos no lo está tomando ni Capres, si se fijan bien. O sea, hagamos una lectura objetiva, ¿verdad? El toro por los cuernos lo está tomando el Fondo Monetario Internacional. Eso nosotros lo anticipamos. Especialmente yo dije, el Fondo Monetario Internacional viene en septiembre, ¿verdad? A jalarle el aire a esta gente para que hagan las cosas de manera correcta, ¿verdad? Esto se ha cumplido. Si aquí está diciendo, estamos trabajando con los técnicos al mes de septiembre, ¿ya? Lo está diciendo el ministro. O sea, ya es oficial. Entonces, la propuesta, el armado de la propuesta, los análisis previos y todo es hecho por técnicos del Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? O sea, el éxito de esto o no va a depender de qué tanto metan sus manos el órgano ejecutivo y el legislativo en el producto que se construya técnicamente hablando. A eso es lo que quiero llegar. Y lo que estoy haciendo es destacar los cojones que ha tenido el ministro de salírseles del renglón que el guión que les han impuesto, ¿verdad? Estos funcionarios desde que han sido nombrados. ¿Verdad? Eso es lo que estoy visibilizando del individuo, ¿verdad? Que probablemente, repito, una vez los técnicos del fondo se vayan del país y se apruebe la reforma, le van a volar la cabeza, ¿verdad? Por haber desobedecido al semidios ese que está ya delinquiendo desde Casa Presidencial. Entonces, ese es el punto, ¿no? Pero lo importante es que al final de cuentas, como mesa por una pensión digna, nosotros le vamos a entrar técnicamente a esta batalla, ¿verdad? Ese es el elemento novedoso en esta ocasión. Patricio, una pregunta. ¿Ustedes como mesa para una pensión digna han tenido espacio para poder intercambiar con la gente del Fondo Monetario Internacional hasta hoy? De momento no, pero como ellos van a estar aquí todo este tiempo, nosotros estamos haciendo el trabajo de acuerdo a la calendarización que hemos estructurado
y estamos recogiendo los insumos para que en el momento que sea preciso vamos a armar el respectivo estudio actuarial, ¿verdad? Que siempre nos ha caracterizado, para a partir de ahí construir una propuesta y llevárselas, ¿verdad? Y llevárselas para que se entre en discusión, en una discusión técnica, ¿verdad? Sí, sí. Una discusión eminentemente técnica en la que ahí vamos a hacer ese cruce de números. Eso va a estar bien interesante porque no es lo mismo ir a hablar con un político que ignora estas cosas a alguien que incluso es hasta superior a uno en formación académica, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, es un diálogo entre personas que hablan, ven y oyen. Eso es lo interesante, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer, vamos a movilizar a la gente para que podamos hacer y ejercer presión en ese sentido. Vamos a ver, la última vez que conversé contigo, hablábamos, yo te preguntaba si en realidad pasáramos por una consulta médica al paciente llamado pensiones, ¿cómo lo llamarías tú? Y tú decías que estaba en una condición ya crítica, ¿verdad? Crítica. Claro. Vamos a ver, ¿es este momento realmente una posibilidad y qué nivel de sacrificio hay que hacer para que se pueda salvar al paciente llamado pensiones? Lo que sucede es que como tal, el asunto, la situación del sistema, que es de a todas luces comprobado su insostenibilidad, nos tiene en esa delgada línea entre la insostenibilidad y el colapso, ¿no? Es decir, esa insostenibilidad que va a comerse los recursos para después pagarle a la gente. Entonces eso es un colapso. Para que se hagan una idea, hoy por hoy, cada dólar que un salvadoreño está depositando, 80 centavos ya se los agarró el gobierno, ¿verdad? Es una buena manera de explicarlo, correcto. Sí, 80 centavos ya se los agarró el gobierno. Eso hay que corregirlo, ¿ya? Porque si bien podrían necesitar para pagar las pensiones del sistema antiguo, donde siguen habiendo pensionados, pero no es esa cantidad la que se necesita, es menos, ¿ya? Entonces, eso hay que corregirlo, porque justamente eso es lo que al que está aportando actualmente le está dejando sin recursos en su cuenta. Tanto es así que analizábamos dos cosas interesantes. La primera de ellas, bueno, lo hemos venido analizando desde ese tiempo, pero la primera de ellas es que, por ejemplo, los grupos etarios jóvenes, ponele 18, 20, 30 y 40 años al 2025, que están aportando, ojo, que están aportando al sistema, ya perdieron el 52% de valor de su cuenta individual y les hace falta 20, 30 o más años para pensionarse. ¿Eh? Para empezar. Y más triste es para los jóvenes que solo están afiliados. Yo hacía esta semana en la Universidad de El Salvador, que tuve el privilegio de estar en la Facultad de Santa Ana, que solo habían jóvenes, les preguntaba y habían varios que solo se habían afiliado. Para que se hagan una idea de cómo funciona la cosa. Cuando un joven va a cumplir los 18 años, va al DUI Centro, ¿verdad? El trámite por primera vez de un DUI es gratuito, ¿verdad? Basta que lleve la partida de nacimiento. Entonces, cuando llega al DUI Centro, y esto no me dejan mentir, todos los jóvenes que están viendo este programa, lo están escuchando, lo van a escuchar. Hay dos personas que a ustedes los reciben en el DUI Centro. Generalmente, la cosa funciona así. Una de esas personas lo recibe a la entrada y la otra a la salida, generalmente. Rara vez las dos a la entrada. La primera persona que le recibe a la entrada es el asesor o la asesora del DUI Centro. Trámite por primera vez, ok, trae la partida, sí, pues ahí va, pásela. Ya le indica qué pasos a seguir, ¿verdad? Una vez ya obtiene el plástico, que es el documento único de identidad, al salir del DUI Centro, le recibe o le aborda la segunda persona, que es el asesor o la asesora de la AFP. Y paren las antenitas los jóvenes que están oyendo esto. Lo primero que le dice es,
mire, tiene que afiliarse a la AFP. Hay reacciones de todo tipo, pero supongamos que usted joven le dice, no, ¿y para qué me voy a afiliar? Que no sé qué, entonces inmediatamente le dicen, de modo, la afiliación es obligatoria y saben que tienen razón, porque el artículo 2, letra J de la ley de pensiones dice de que la afiliación a las AFP es obligatoria. De ni modo, ¿verdad? Unos ahí se afilian, otros esperan a empezar a trabajar. Sí. Pero se afilien en el momento o se afilien hasta que comienzan a trabajar, usted ya entró con un déficit del 52% de pérdida de valor en su cuenta individual. Así de fácil. ¿Y por qué digo esto? Bueno, la ley lo indica en el artículo 16. Dice que usted va a aportar de su salario el 16%. De ese 16%, directo de su bolsa, usted saca 7.25. Su patrono, 8.75. Para complementar el 16, vean. De ese 16%, 1% se agarra la AFP, que es su comisión. 6% se agarra la cuenta de garantía solidaria, del cual es de ese 6%, el 80% lo ha agarrado el gobierno. Por eso sí ya la comparación de cada dólar que usted está poniendo en la cuenta de garantía solidaria, 80 centavos ya se los agarró el gobierno. Demostradísimo. Y un 9% va a su cuenta individual. Y aquí está la jugada. Antes de la última reforma, de la cotización completa, la ley le garantizaba a todos los jóvenes, escuchen lo que voy a decir, que iban a transitar a un ahorro de su cuenta individual del 11.10%. Ese artículo lo derogaron en el 2022. Y adivinen qué, ya no va a ser el 11.10%, sino que el 9%. Entonces, aritmética básica. A 11.10 le quitas 9, ¿cuánto te da de resultado? 2.10. Eso es lo que te han quitado. Multiplica ese 2.10 por 25 años, 52 puntos y ficha de pérdida de valor. ¿Eh? Así de sencillo. Los jóvenes. Ah, pero es que yo no estoy trabajando. Sí, pero cuando comience a trabajar, entra con un déficit del 52%. ¿Se entiende la estafa, Franklin? Sí, hombre. Ahora, Entonces, increíble porque de esto, vamos a ver, aparece en realidad, son fórmulas sencillas, Patricio, pero estás hablando de condiciones que varían en grandes desventajas, sobre todo la gente no se da ni cuenta, te aseguro que la gente no sabe y no tiene ni información de eso. vieras las Entonces, caras que hacían los muchachos en la Universidad de El Salvador cuando yo les ajá, estaba explicando esto, ¿eh? me imagino, me imagino. Ahora, ¿cómo es que este tipo de decisiones nunca fueron consultadas, nunca fueron expuestas, nunca hubo ni siquiera posibilidad de preguntar al respecto? Entonces, yo por eso me quedo pensando, de verdad, si este grupo político tiene voluntad de meterle. A ver, meterle mano a lo que está pasando en las pensiones. Porque, insisto, vos la última vez que dijimos, está en una condición crítica, dijiste. Vamos a ver, las pensiones. Y yo, francamente, creo que de la última vez que hablamos a esta vez, no hay variantes. Si es que está igual o peor. No sé cómo lo puedes calificar. Ahora, la pregunta, yo te decía, ¿qué sacrificios tienen que hacerse políticamente hablando para que esta operación funcione? Porque hay que decirlo, Patricio, el ciclo en el que se va a dar esto, que es el próximo año, entra en febrero y va a ser aprobado a mediados del año, es año preelectoral. Y malas noticias, no creo que se las consuma este grupo que está en el poder. Entonces, ¿qué tanto te puede influir que estés en un año electoral? ¿Te puede generar costos políticamente hablando? ¿Puede generarle alertas? ¿Puede hacer que este tema se dilate y se lleve hasta después del 27? No sé, me pongo a pensar así en voz alta.
Todos esos escenarios que tú has planteado son correctos, pero es que el costo político realmente se va a materializar hasta ahorita, pero eso lo vinieron sembrando desde que aprobaron esa reforma, ¿eh? O sea, Ujú. nadie les obligó a que se metieran en esos problemas, ¿ya? Sí, Se les dijo hasta la saciedad, no, señores, miren, la forma de reformar el sistema es así, es así, es aquí, es por allá. sí. Hicieron caso omiso y aquí están las consecuencias. Entonces, hoy que el Fondo Monetario Internacional, o sea, yo sé que esta gente que está en el poder sabe que el Fondo Monetario Internacional, lo político electoral le vale Sí, chonguenga, ¿sí? Porque ellos son técnicos, pues. O sí, sea, te cuento. a la gente que está aquí trabajando, como dice el ministro de Hacienda con ellos, tenés que hablarles de fórmulas, de Ujú. probabilística, de estadística. Si les empezás a hablar de votos, de eslóganes, eso eh, los vas a aburrir, les vas a caer mal, ¿ya? O sea, eso es lo que quiero que entienda la población. Entonces, Sí, esa gente es la que ha tomado el toro por los cuernos, pues. O sea, es la que está protagonizando ahorita en este contexto. ok. Entonces, lo que tú has mencionado es muy probable que suceda, siempre con la bendita intención de no tener que pagar un costo político en las urnas, puede que esto lo dilaten, pero ahí aquí viene un problema, ¿ya? Ujú, ujú. Que estos tipos son incluso hasta capaces de sacrificar al adulto mayor que no le paguen pensiones con tal de lograr el objetivo, ¿verdad? Ujú. O sea, porque si esto no se corrige, vamos a eso. Ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional, confirmaron nuestras palabras. Si no Sí, se corrige el problema, se queda el pensionado sin el pago de su pensión, pues vaya, sí, sí, sí. así de fácil. Entonces, eh, y ojo, ojo, esto nos está explicando lo que les estoy diciendo, nos está explicando y a la vez confirmando los motivos de la última reforma a la Constitución. ¿Sí o no? Sí, totalmente. ¿Ya? Porque van buscando maniobras para tratar de evitar ese golpe que ellos mismos han colaborado para que se dé. Sí. Entonces, es más, y yo me atrevo a decir que en aras de la ambición de no querer soltar el poder, ok, se va a aprobar la reforma y viene con unas cosas que la gente se va a encachimbar, como decimos. Ujú. Entonces, como es en el 2026, se pueden inventar el hecho de retrasar las elecciones o suspender la elección de diputados, por ejemplo. Mm. Sí, tienen el poder. Si los costos son tan altos e inminentes de que pueden sufrir un golpe político, son capaces de cualquier cosa. De ser correcto, correcto. Es que mira, veamos metámonos en el escenario. Ujú. Ponerle que la reforma que viene para el otro año te dice le vamos a aumentar 5 años a su edad de retiro. ¿Sí? Parejo, Imagínate que hombre y no, mujer. hombre y mujeres, pongámoslo así. Imagínate que hasta en eso, ¿verdad? Claro, nosotros no vamos pensando en hacerle el favor a ningún político, no, Ujú, como mesa, estoy hablando como mesa. ujú. Pero hasta en eso, nuestras recomendaciones lo que buscan es suavizar ese cachimbazo por todos lados. O sea, que el resultado sea óptimo para todos. O sea, todos salgamos ganando. Sí, sí, sí. Ok, si es necesario aumentar la edad, claro que sí, pero lo he dicho en reiteradas ocasiones, señores, si se va a aumentar la edad, no hay que hacerlo de un solo, sino que Ujú, paulatinamente bajo las siguientes condiciones. Primero, quitarle la mano de los políticos al fondo de pensiones. Hay que alejar esas manos del pisto de los trabajadores, pues. Para eso sí, hay para eso hay dos formas. Bueno, el único vehículo para lograr eso es reformar el artículo 82, letra I actual. Y se puede reformar de dos formas. La primera, quitarle discreción total, lo ideal, vea,
que ni un 5 se agarre a partir de la reforma del otro año, ni un 5, ¿verdad? Y que lejos de agarrar, el gobierno ofrezca un plan de pagos así como se lo ha hecho a la banca privada, pues, ¿ya? Ahorita hay un acuerdo Por que es eso, que a partir del 27, creo que es, ¿verdad? Empieza a pagar. ¿Cuánto le tocaría? correcto. Bueno, en el caso si lo hace igual con el fondo de pensiones, la primer cuota en el 2027 andaría por los 800 millones, por eso. Pero fíjate cómo son las cosas, se las ponemos Entonces hasta está fácil, planteando que eso también se modifique. claro, para que esa deuda se empiece a pagar pues, en el mediano plazo. Ahora, pero incluso se las ponemos hasta más fácil. Imagínate en el tema del pago de la, ¿cómo se puede hacer? Vaya, lo primero, vos sabes que el gobierno emite CETES Ujú. cada año, Sí. que son certificados del tesoro. Deuda, Que pues, también ha ah, pedido plazo. ah, que deuda para adquirir recursos, pero que las paga con buenas tasas de interés, ¿sí o no? Sí, pero ¿Ah? también ha pedido que le amplíen el plazo, porque no las Correcto, alcanzó a pagar. yo sé, pero en esta ocasión, como la negociación le va a llevar algunos recursos a través del préstamo que va a pagar con el Fondo Monetario, se les estamos, fíjate cómo es la cosa. Sí. Aquí les estamos planteando una estrategia, así, se las estoy Ajá. planteando. Como si ellos presentan una reforma de pensiones, el fondo vaya, mire, aquí hay otro billetillo, ¿verdad? Y le Sí. puedo emplear 3.000 millones, va, chivo. Entonces, lo que tiene que hacer es que de la emisión total de CETES, por lo menos un 35% lo destine para el fondo de pensiones. Sí. ¿Por qué? Porque los CETES el gobierno no los paga abajo del 9 o del 10% de interés. Entonces es buena plata para el fondo de pensiones, para las cuentas individuales. Bye. ¿No quieren hacer eso? Ok, olvídese de eso. Dos, vea, si tanto es el miedo, vea, a un costo político, haga accionistas a todos los cotizantes de la AFP, pues, vea, haga los accionistas. No quiere hacer tampoco eso. Bueno, ok, que va la tercera. Quítele la obligación a la gente de seguir cotizando a la AFP, pero devuélvale todo lo que tiene hasta la fecha. ¿Se entiende? Sí. Bueno, así de fácil, ¿ya? Así de sencillo. Claro, yo entiendo de que ahí está un monstruito llamado AFP que no, me vas a tocar el negocio y todo. Pues sí, señores, pero si estoy entre la espada y la pared y se supone que a mí el pueblo me está apoyando, entonces yo voy a hacer las cosas para el favor del pueblo y mis resultados van a ser positivos, pues. Sí. O Sí, sea, digamos que, ajá. Sí, bueno. Ajá. las propuestas están sobre la mesa, ¿ya? Oh, Hay que ser sí. muy estúpidos, hay que ser muy estúpidos para no tomar cualquiera de las varias alternativas que la gente que sí sabe me está poniendo para solucionar un problema determinado. Hay que ser lo suficientemente estúpidos para no hacer caso. ¿Eh? Voy a esto. Digamos que ese curso que tú has planteado que nos lleva de aquí hasta junio del 2026, ¿verdad? Más o menos, junio, julio del 2026, que Así es. también creo que tiene un calendario político, aunque no es un calendario político, digamos, favorable al régimen porque lo somete en medio de un periodo preelectoral. Pero bueno, tiene todas las condiciones, Tribunal Supremo Electoral, tiene todos los volados amarrados y eso te genera otras Pues sí. posibilidades. Ahora, te quiero preguntar esto, yendo un par de pasos hacia atrás, ¿qué pasa con la última reforma, Patricio? Eh, el país debe decir borrón y cuenta nueva, no pasó nada. Ah, ya No, no, estuvo, no. la gente queda tranquila y ahí el ministro que estaba, Zelaya, se fue y está bien que se vaya. Las decisiones que tomaron los diputados que le dijeron a la gente todo lo que le dijeron,
Entonces le ponemos chelito, borrón y cuenta nueva y no ha No, pasado nada. ¿O qué es lo que debe suceder? Porque hasta hoy, la historia que se ha pintado de las pensiones es una historia triste. Es una historia que están claro, pagando los trabajadores y los pensionados y que sigue generando mucha incertidumbre, más allá de que se puedan abrir estas ventanitas, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso que ya se decidió y qué es lo que está pasando costos ahorita? ¿Le ponemos acabo de chelito? ver, no, al contrario, acabo de ver un comentario interesante aquí que Ujú. dice de que hay que sacarlos del poder. Dijiste, este es el momento, este es el momento, ¿ya? Si bien escucharon en la entrevista al inicio que dije, vamos a llamar a movilización a la población, ¿sí? Este es el momento, ¿ya? Hay que poner presión desde cada cuadra, cada esquina, ¿ya? Para que se respete el dinero de los trabajadores. Entonces, mucho, todo este proceso va a ir revelándonos muchas cosas y los responsables tienen nombre y apellido, ¿verdad? El peso de la ley debe de caer sobre esas personas que decidieron lo que ahorita está pasando, ¿ya? O sea, nosotros sería un error garrafal o como se dice en el Vox Populi, un craso error, borrón y cuenta nueva. No, no, no. O sea, el hecho de que estemos proponiendo que se corrija el asunto no exime de responsabilidad al culpable, ¿eh? Debe de pagar, tiene que pagar, ¿verdad? Yo soy de esa idea. ¿Ya? ¿Esto se va a corregir? Sí, pero una vez ya vayamos en ruta de la corrección del problema, ok, venga para acá. ¿Verdad? No justificó esto, no justificó lo otro, por lo tanto le toca responder. Así tiene que ser las cosas, ¿verdad? Y una de las formas de lograrlo, precisamente, como decía ahí alguien, presión social. Hay que meter, porque es que pensiones es uno de tantos abusos que se han hecho en contra de la dignidad de los salvadoreños en este país. Ese es uno de tantos. Yo solo tengo clarito. Es más, por ahí me dijo alguien de los supuestamente pensantes que ellos tienen en el tema de pensiones. Que Ujú. fuimos, fuimos a una consulta al interior del país y me lo encontré, vea. Y nos conocemos desde hace muchos años. Y me Me dijo, lo mira, topo. Patricio, y me dijo, mira, me dijo, lo que pasa es que vos seguís defendiendo un sistema elitista porque ¿cuánto es el poquito de gente que cotiza? ¿Ya? El 28% le dije, pero sabes que me estás dando, o sea, me estás hablando como un mediocre, le dije así. ¿Y por qué? Me dijo, ajá, por ser un puchito lo vas a joder. Y por ser un puchito no vas a mejorar para ampliar más El esa sistema. participación. ¿Ah? Eso solo un mediocre lo dice. No, como aquí estoy, aquí me quedo. Solo un mediocre habla así. ¿Ya? Entonces ahí fue donde le corté la sal y se quedó callado, ¿no? Ujú. Entonces, eh, es bien interesante. Ahora, existe otro escenario, que es el que quiero tocar, ¿ya? Que ese es incluso hasta un poco más fatalista. Miren, cuando estos se vean realmente que el Fondo Monetario Internacional se les ha salido completamente del guacal, van a poner un freno, muy probablemente, y lo que van a hacer es nacionalizar el sistema como medida desesperada. Entonces Ese ahí escenario lo ves vos. es posible, así es, conociendo el comportamiento de esta gente. O sea, es que está más que comprobado que cuando están, como decimos, topados al cerco, hacen unas cosas que son realmente aberrantes. El ejemplo más inmediato que tenemos es, por ejemplo, el hecho de que cuando se empezaron a ver que el tiro por la culata en el tema de la minería les rebotó en la cara, ¿qué empezaron a hacer? Comenzaron a perseguir y encarcelar figuras muy destacadas en este tema, defensoras y todo lo demás.
periodistas que han cubierto. ¿Ya? Sí. Y producto de esto tenemos allí en la cárcel de manera injusta e ilegal a gente como, o sea, empiezan a armar casos, pues a eso me refiero. Sí. Empiezan a armar casos y por eso es que tenemos a gente silenciada, por decirlo así, tras las rejas, como Ruth, el doctor Sí. Enrique Anaye, Alejandro, el pastor, ¿ya? Porque se vieron contaminados ellos entre la espada y la pared al darse cuenta que su narrativa no cuajó con el tema de la minería y no ha cuajado ni va a cuajar, Ujú. porque la población tiene claro eso. Y es más, hoy se está potencializando el tema del espino, Sí. ¿verdad? Y el domingo pasado, los compañeros que fueron a la concentración fueron víctimas de acoso policial sin ningún motivo, Es tremendo ¿verdad? eso. Igual a los Entonces, de Movir ayer. ¿Viste eso en el bus? correcto, igual a los compañeros de Movir. Entonces, o el caso de Ingrid, por ejemplo. O sea, qué más prueba de eso, pues? Sí, totalmente. Una mujer que tuvo los ovarios del tamaño del universo, ¿verdad? Para desenmascararles totalmente ese montaje y ahí le vino secundando a ella, por ejemplo, Cristosal, que ha sacado un PDF muy bueno sobre el régimen de corrupción en el contexto del, valga la redundancia, del régimen de excepción en los centros penales, ¿verdad? Las torturas documentadas, no solo por Ingrid a través de Socorro Jurídico, sino que también por el mismo Cristosal, las muertes extrajudiciales, ¿verdad? Y hoy aparece que yo me quedé sorprendido cuando el maestro Carlos Carcash dio Ah, los sí, datos en que desenmascaró. Yo te quiero decir, el maestro Carlos Carcash es asesor de los POMA, sí, ¿eh? Es sí. asesor de los POMA. Es uno de los maestros más connotados que he tenido yo en mi carrera profesional, pero también eh, de los más destacados en la formación académica de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Con Sí. solo eso les estoy diciendo mucho, ¿no? Entonces, salió hace poco a desmentir y el hombre habló con datos, Ujú. ¿verdad? Y dijo algo que es muy cierto y que todo el mundo no ha observado en ese contexto, en este contexto del régimen. Las desapariciones forzadas, ¿ya? Están disparadísimas. Sí. ¿Ya? Los homicidios no reportados o que son eh, manipulados con otros conceptos como suicidios, ¿ya? Ujú. Y así sucesivamente. Entonces, el tema de pensiones es justamente algo que se le salió de las manos, ¿ya? Entonces, este organismo internacional, como sabe que tiene necesidad de financiamiento, por ahí los agarró y los tiene con las manos atadas. Pero en un momento de desesperación, cuando vean de que el logro del costo político les venga encima por sus malas decisiones, el escenario que les acabo de plantear, señores y señores, no es descartado. Sí. No es descartado. Es muy Vamos a ver. posible. Hablando de eso, una pregunta más y voy a algunos comentarios que han caído ahí. Voy a esto. Es en tu lógica, Patricio, tú conocedor de este tema, no es primera vez que estás metido en este tema. Y no es con el primer gobierno que trata de generar este debate para abrir la discusión. Este tema de las pensiones preocupa a Nayib Bukele. ¿A qué No, profundidad lo preocupa? ¿O es un tema que él lo ve marginal y dice, no, aquí el tema de la seguridad y ahora con una militar en educación estoy cubierto? Puede pasar lo que sea en pensiones y yo estoy inmune a eso. Te pregunto porque, pues sí, estamos hablando de un entorno evidentemente donde la democracia, el ejercicio del debate, el diálogo, está sometido. O sea, aquí no hay un ejercicio. La democracia, si uno trata de verla en el horizonte, ya no la alcanza a ver, porque nos hemos alejado tanto de ese entorno. Entonces yo te pregunto, porque yo lo que he visto es a un Bukele que destartala el municipalismo, agarra los recursos de ahí,
agarra los recursos de las pensiones, dijo que no iba a agarrar nada de ahí y los agarró. O sea, en realidad no sé cuánto quedará, te voy a preguntar eso más tarde, pero si le queda todavía algo en esa ollita de las pensiones. Dijo que iba a ser el primer presupuesto en décadas que no iba a tener préstamos para gasto corriente, y aquí han aprobado a diestra y siniestra. Entonces yo te pregunto, ¿le preocupa a Bukele el tema de las pensiones o simple y sencillamente es un tema adicional? Solo porque está el Fondo Monetario y le está dando un billetito más. Como tal que sea una cosa que inmediatamente le vaya a quitar el sueño, no, pero no lo deja de tener sobre la lupa, ¿verdad? Porque sabe de que alguna cosita ahí se le puede salir de las manos, ¿verdad? Y eso se le va a hacer más grande, ¿verdad? Ahora, tampoco es que sean ingenuos, ¿verdad? Como para decir, eso a nosotros no, porque además son poca gente. Fíjate que hoy me observé algo en la entrevista de hoy en la mañana. Hubo mucho corte comercial, primero, y lo principal es que cada pauta comercial, el 95% de los anuncios eran del gobierno, en lo que Pues estaba sí, mi intervención. Entonces, sí. esa es una estrategia en la que clarito dejan en evidencia su preocupación de que existan voces que les están Claro, desnudando, ¿verdad? Públicamente. Entonces, claro. no es que sea una cosa que ya los tenga así, pero saben perfectamente que un error de maniobra en este sentido va a desatar una cólera social, ¿ya? Lo, porque es así, ¿ya? O sea, jugar con la comida de la gente y peor de los adultos mayores es una cosa que va a desatar una cólera social. Entonces, Mira, ahí lo tienen en la lupa. mira lo que le está pasando al, a Milei en Argentina, que se metió con fondos digamos, de enfermos especiales, fondos de enfermos especiales, y ahí le ha caído de todo. Claro, son sociedades distintas, ¿verdad? Son sociedades No, distintas. Bueno, claro. voy a leerte comentarios y ahí tú vas tomando nota y después nos compartes tu valoración. Dice, voy a agarrar de arriba, de abajo para arriba. A Bukele lo único que le preocupa es su bolsillo, Fran. No es el bolsillo, él es un barril sin fondo. Y yo sí estoy de acuerdo con eso. Te voy dejando Claro. ahí. Todo lo que tocan ellos lo destrozan. Bueno, también eso es cierto. Dice, vamos a ver. Pregunta para Patricio, dice el comandante. ¿Sería viable, Patricio, en el país devolver a Liz la responsabilidad de las pensiones por vejez y dejar las AFP como pensiones como están, pero dejar al empleado elegir entre los dos o cotizar en ambos? Dice, en Estados Unidos existen dos sistemas de pensiones. Uno del gobierno a través del Seguro Social, que es de carácter obligatorio, y otro del sistema privado, que es opcional, pero en ambos contribuye el empleador. Dice Cabal, la pensión no es un privilegio, es un derecho. Eh, Chambonada sobre chambonada van estos, dice. Dios nos guarde. Dice, si los diásporos en Estados Unidos se van a trabajar y sueñan con su pensión allá, ¿por qué los que nunca nos fuimos del país no podemos soñar también con una pensión acá? ¿Ya? Con eso, dice. Eh, dice, reforma sobre reforma. Ey, eso es cierto, ¿verdad? Es una reforma sobre reforma. ¿O estaba Sí. pensado así? Es decir, hacer la reforma anterior para salir de una cuestión ahí medianamente política y después hacer otra ahora. Como ahora nos decía, por ejemplo, hoy en la tarde platicábamos con César Villalona, Patricio, y nos dice César que él podría estimar que después de este ajuste que está haciendo el Fondo Monetario, viene un nuevo ajuste sobre porque no hay condiciones de sostener financieramente. O sea, es básicamente lo que nos está planteando. Es una reforma sobre la reforma, ¿verdad? Claro, claro, Vaya, claro. voy a terminarte las preguntas. Dice, la pensión no debería ser un privilegio, pero hasta gente de oposición repite eso.
no se sienten merecedores de ese derecho. Qué baja autoestima tenemos muchos salvadoreños. Solo el frente se opuso, que conste, dice el comandante. El madrugón histórico del 95 fue el de Arena y sus partidos satélites, aprobando la ley original de las AFP en El Salvador. Nadie protestó, nadie reclamó, nadie advirtió las consecuencias nefastas que estamos pagando. Claro, era un par de años después, nadie saltó. Dice... Dice, para corregir aquí lo que tú decías, hay que sacar al dictador a patadas, dice, zamparlo preso y que devuelva lo robado. Este habla más directo, mira, Joselito. Ajá. ¿Qué pasó con la cadena? No, cadena hubo ahora. Lo que pasa es que nosotros habíamos tenido este compromiso ya, así que nos quedamos por acá. Pero el otro jueves estamos en cadena. Dice, los puyabotones y los madrugones son uña y carne, Patricio. No te esperes otra cosa distinta. Es que la gente, Claro, yo pues sé. sí, que se lo puede, hombre, ¿verdad? Así es. Sí. Que aquí no dice, like, salud, Frank, manda el enlace, dice, uy, ¿y eso? ¿Manda el enlace para qué? ¿A dónde? Bueno, like, saludos. Vaya, te dejo por ahí estos comentarios, Patricio. Dice, este gobierno nunca hizo una reforma que protegiera a los contribuyentes y mejorara las pensiones. Sí, nada de eso. Es un remix de reforma lo que tenemos, dice. Dice, lo ideal es avanzar un sistema sin intermediarios. Eso sería lo ideal, sin intermediarios, es decir, sin AFP, ¿verdad? Sin empresarios. Las pensiones en El Salvador las harán como en Ecuador, que crearán un banco de pensiones para asegurar la rentabilidad. Vaya, me quedo por ahí, Patricio. Bueno, sí, en efecto hay un elemento interesante en lo que es la seguridad social dentro de los Estados Unidos, que eh, es una especie de sistema previsional paralelo. ¿Ya? El Social Security a través de la Green Card y todo lo demás es un sistema obligatorio bajo una tasa de reemplazo establecida por ley. Y de ahí los fondos privados, ¿ve? Que ahí tienen las indexaciones de bolsa de valores a través de fondos de retiro por S&P 500, por ejemplo, Fitch Rating, entre otros. Ahora, en cuanto a lo ideal y que se maneja como el sistema de pensiones sin intermediarios, yo siempre lo he venido insistiendo, y hay una experiencia muy bonita en Asia Pacífico, en el sentido de que allí se está gestando desde hace 5 años más o menos una prueba piloto que ellos han diseñado para 15, en la que eh, se eliminen los intermediarios de una sola vez y que sea el individuo el que geste de manera autónoma su propio fondo de retiro y que el anterior intermediario o administrador se pueda convertir o no en un socio de esta persona, pero queda Sí. bajo libre elección del individuo. Claro, para este tipo de cosas es necesario desarrollar dos elementos interesantes. Lo primero es formación y educación financiera y previsional desde tempranas edades de la ciudad. Eso es vital. De lo contrario, fracasa un proyecto de este nivel. Y lo segundo es todo eh, una base institucional y tecnológica que permita ir en avanzada en este sentido. De lo contrario, no se logra. Entonces, eso es un modelo que se está construyendo que a mí me parece muy interesante y que podría incluso desarrollarse, ¿por qué no?, en otras regiones como la nuestra. Por ahí también vi otra pregunta sobre si se podría hacer el hecho de que las tasas de rentabilidad pudiesen mejorar. En efecto, pueden mejorar, y para ello, digamos, en un modelo como el que tenemos actualmente, es necesario dos cosas interesantes. La primera,
rescatar la autonomía del fondo, y la segunda es que esa autonomía permita de una u otra forma que espacios técnicos que tienen la base técnica científica suficiente como para poder tomar decisiones tengan beligerancia, ¿verdad? Y ahí estamos hablando, por ejemplo, del comité actuarial y del comité de riesgos. Eso puede ser por un lado, ¿verdad? Muy interesante en el sentido de que las medidas que se vayan a tomar sean con certeza técnica. Por el otro, que obviamente eso no funcionaría si no va de la mano con seguridad jurídica en el país, porque eso es vital. Si no lo hay, es mentira, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí va el asunto, ¿verdad? En el que podríamos irnos dirigiendo. Bueno, no sé si tienes algún otro comentario. Tengo una pregunta. Sí. Digamos, de inmediato, o sea, en el acto. Porque estos anuncios que se han hecho, que ahora lo has leído tú del ministro de Hacienda, intercambio de mensajes con el Fondo Monetario, pues sí, pero también ponen una condición. Y por lo menos lo que hemos conocido es que alrededor de 50 millones mensuales le han venido cutorreando a las pensiones. Uh -huh. Eh, este, a tal punto que, por ejemplo, quedó aquello, no sé si vos tenés información, de que ese dinero que se le metió al banco hipotecario y que sirvió hasta para préstamos de algunos políticos, incluyendo familiares del clan Bukele, venía de las pensiones. Entonces, hay que hacer algo digamos, de inmediato, de choque, es decir, no seguirle metiendo la mano a las pensiones, ordenar las cosas, o esto va a seguir, porque ahorita van, Patricio, yo te decía, según el último dato, Sí, 10.900 millones. ¿Cuánto es sí. eso? ¿Cuánto queda? Ah, ok. ¿A qué nivel de sangramiento de las pensiones se ha llegado? ¿Y qué ajustes son los que deberían de hacerse independientemente de lo que viene? Porque lo demás es, pues sí, es promesa. Ya sabemos que aquí de promesa, ¿verdad? No se vive mucho. Claro. Sí, el dato último es una emisión de 45 millones al mes de julio, reportado por el Banco Central de Reserva en deuda. Eso elevó a 350 millones de enero a julio la emisión para este año. ¿Cuánto queda dinero líquido constante y sonante? Para responderte la pregunta, quedan cerca de 2.700, como 2.800 millones. De seguir el ritmo así, los números pegan. Estaría agotándose en el 2027. Ok. Hay que hacer Si no es que ajustes antes. o hay que esperar que salga todo esto y mientras de aquí a mediados del otro año le siguen metiendo la mano, ya no te van a pegar los actuariales. Claro, lo que tienen que hacer es eh, pararle, ¿verdad? Pararle la emisión, reducir la emisión en los próximos meses para que pues los recursos vayan rindiendo el tiempo suficiente a amén de que nos permita llegar a la puesta en escena de la reforma de manera correcta. Así es como Y, tendría que hacerse. y hay de dónde sacar plata para responder a todo esto, porque vos dabas una alternativa, ¿va? Hagamos un plan de pago y es una especie para lo que le hacen al moroso, porque ellos asumen de que no han caído en impago, que todo está bien, que de hecho siguen hablando de que las reservas ahora compran oro, o sea, esta economía es pujante, el milagro ya llegó, pero la verdad es distinta. Entonces, Claro. tiene condiciones financieramente este gobierno, digamos, el Estado tiene condiciones financieramente para entrarle a esto o va a tener que pagarlo a la gente, porque vos decís, le van a aumentar 5 años, ¿es suficiente eso o va a tener que hacer otras cosas? Bueno, ahí va a depender de qué es lo que se quiera en el más inmediato plazo, ¿verdad? Por eso es que nosotros mencionaba las propuestas, ¿verdad? De cómo se podía financiar, ¿verdad? Para que el impacto no sea directamente lapidario de un solo contra los trabajadores, pero que también se tenga certeza de recursos, ¿verdad? Porque o sea, venir a decir, Del fondo.
venir a decir aquí, mire, recórtele al presupuesto de caja presidencial del ejército, que es donde puede agarrar fondos para meter aquí, meter allá e ir saliendo de los chivos, realmente sería muy idealista eso, ¿verdad? Porque no lo van a hacer. Entonces, lo que tiene que hacerse son esos ajustes inmediatos, ¿verdad? Pero de manera progresiva. Es más, y ojo con esto, por primera vez el Fondo Monetario Internacional en las exigencias que ha hecho ha hablado de impuestos progresivos. Ha hablado de impuestos progresivos. Es más, el Fondo Monetario Internacional es la segunda vez que habla de impuestos a las ganancias, ¿eh? Que es un impuesto que quitó Alfredo Félix Cristiani, si ustedes se recuerdan, ¿ya? Pero existía en El Salvador. Existe en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, para que exista aporte desde un pequeño grupo de ultramillonarios en El Salvador, que son como 160 personas. Y Sí, lo hizo el familia. Fondo Monetario, lo hizo el Fondo Monetario Internacional, que con el 2% que se recaude de eso es un buena plata en un primer año para ir indexando todos estos espacios donde necesita inyección de recursos. ¿Verdad? Bueno, esperemos que estas luces que nos has dado nos permitan entender un poco. Me queda una cosa, nada más quiero que me contestes. Bueno, te voy a reflexionar esto. Pues Ujú. sí, yo escuché, aquí tengo, mira, un tuit de Cristian Guevara, dice, el reto para el 2022 es entregarle a los salvadoreños una reforma a la ley de pensiones justa e integral. Es un tema de país, queremos lo mejor para los salvadoreños. Diputado Cristian Guevara. ¿Va? Es que pues sí, es que uno dice, ¿cómo creer? ¿Va? ¿Cómo creer? Entonces, y al final, yo creo que quienes hicieron, en realidad, quienes se frotaron las manos y engrosaron sus bolsillos fueron las AFP nada más. De ahí para Claro, Montecristi, ¿verdad? Y claro. aquellos que recibieron préstamos probablemente del banco hipotecario. Sí, así es. Patricio, tú has estado en una gira. ¿Cómo va estos encuentros, las consultas con la gente? ¿Cómo va estos foros que se están abriendo? ¿Qué has encontrado en la gente? Así muy rápido para Bueno, cerrar. sí, primero que la gente se está interesando en el tema, está participando, tanto es así que tenemos dos resultados, tres resultados importantes. El primero, la toma de opinión, ¿verdad? Que hemos Uh-huh. hecho. Ya llevamos bastante personas y sectores que hemos preguntado a través de la consulta presencial y que ya está llegando a su fase final en primera etapa y vamos a avanzar a la segunda, que ya es una consulta virtual para llegar a más gente. Ok. Ese es como un primer resultado. Eh, el segundo resultado es que hemos logrado eh, aperturar a la academia, y aquí tengo que felicitar honestamente y aplaudir a la Universidad de El Salvador, que se ha volcado a apoyar a la mesa, y tanto es Uh-huh. así que hemos institucionalizado una cátedra permanente de realidad nacional e internacional, donde no solo se está viendo como tal el tema de pensiones, sino que en un amplio abanico el tema de seguridad social. Uh-huh. Entonces, ahí es importante destacar que ya tenemos varios sectores, hay bastantes personas y especialmente hay jóvenes. Quiero felicitar a los jóvenes de la Facultad de Economía, que cuando yo llegué al foro de la Semana del Economista, varios se inscribieron a la cátedra permanente. Hay espacio también para aquel que quiera inscribirse nuevamente. Y la realizamos en la Facultad de Ciencias y Humanidades, específicamente en el edificio de Agoberto Marroquín, segundo Uh-huh. nivel, todos los sábados de 8 de la mañana en adelante, ¿verdad? Ese es el segundo resultado que hemos obtenido. Y el tercer resultado que quiero destacar es que ya llevamos la segunda entrega de una revista de opinión basada en la cátedra, pero también en aportes de manera académica y científica de otros sectores y personalidades importantes de la opinión pública. Bueno. Y, y ojo, importante también esto, que esta revista
va a tener apertura ya, esperamos entre septiembre y octubre a nivel internacional, porque ya hay 2 universidades fuera del país interesadas en aportar a la revista. Si los que están viendo no la tienen, pueden escribirnos a nuestras redes, a las redes personales de este servidor, para nosotros enviarles el link de descarga gratuita, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, esos son los resultados que estamos obteniendo y que podemos presentarle al país. Excelente, excelente. Voy a buscarla. ¿Está colgada esta ahorita? Sí, por ejemplo, yo ¿En tu publiqué página? el día, sí, está en el muro de mi perfil de Facebook, en la fanpage, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ahí Es están los links de mensual. descarga. Sí, hay 3 opciones de descarga gratuita, ¿verdad? O sea, no hay excusa para decir, mira, yo no lo pude bajar y todo. Ahí están. Y la invitación, vea, que queremos hacer la invitación, aprovechar este espacio a la gente para que el próximo sábado, los que quieran ir a la cátedra, empezamos a las 8 de la mañana con un tema de seguridad social, específicamente eh, seguridad social con enfoque de salud. Eso es lo que vamos a tocar este próximo sábado y están invitados. Excelente. Excelente, mira, qué buena noticia. Vaya, Patricio, te agradezco. Mira, ha sido una buena plática. Fíjate que queda bastante claro, digamos, por dónde debería de caminar idealmente el tema. Vamos a ver si estos no se tropiezan en ese mundo de la ansiedad, del poder y el dinero otra vez. Porque me parece que eso es lo que los ha venido haciendo caer en decisiones que no son tan favorables, no Claro, son plausibles. Vamos a ver, y yo creo que es bueno que se mantenga la mesa por una pensión digna activa, sobre todo en esta etapa. Van a ser meses de mucho trabajo y de seguimiento, y ahí estamos en contacto para poderle dar el respectivo reporte a la comunidad, Patricio. Te agradezco. bueno, a la orden, ahí estamos para servirles y esperamos que se sumen a la mesa por una pensión digna. Listo. Un abrazo entonces, Patricio. Gracias por estar con nosotros. Nos quedamos hasta acá. Mañana tenemos virales nuevamente y en la noche un programa. Vamos a seguir discutiendo sobre estas perspectivas de ruta, sobre grandes acuerdos de cara al país. Muy buenas noches.